Presten atención porque vamos a tener una muy linda conversación con Gustavo Córdoba. Hay muchísimos temas para charlar con el director de Subán Córdoba. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este tiempo. Ya estábamos charlando recién fuera de aire y... Nada, bueno, la política argentina es, por un lado, es apasionante, te genera... te interpela todo el tiempo, pero por otro lado estamos viviendo en una situación muy compleja, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Vos, hay un escenario económico que está complicado. Recién hace un rato decíamos, Milei viajando de urgencia a Estados Unidos, yendo a hablar con Trump, la excusa de entrega un premio, pero en una semana complicada. Por las dudas se lo crucen algún pasillo. Por las dudas, él dice, tal vez tenemos una reunión informal. Bueno, hay una situación, económica muy complicada, y también en la calle ¿no? Estamos todos muy desorientados, entre enojos, frustraciones. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es como un desafío a salir de la zona de confort del análisis, ¿no? Del análisis tradicional, del análisis de comparativo. Evidentemente Milei es incomparable con ningún presidente anterior. Claro. Tiene otro formato, surgió de una manera totalmente distinta, surgió del panelismo televisivo, ¿no? Con otros criterios, con otros parámetros. No tiene formación política, él ni su esquema. Imaginen, no sé, por citar dos ejemplos, Menem y Alfonsín. Sí. Recorrieron la Argentina en su campaña electoral generando adhesiones y compromisos. Claro. Preguntémonos qué compromiso generó Milei en la campaña, si ni siquiera tuvo campaña. No fue a las provincias. Hay provincias en las cuales Milei no ha pisado nunca. Claro. Sí, de hecho gobierna bastante en base a la fragmentación social, pero también lo vemos en su diálogo con los gobernadores, ¿no? Medio extorsivo. Sí, claro, hay un cambio en la representación, hay un cambio muy notable en la forma en la que la sociedad argentina ve a la política, y nosotros como analistas de esta realidad muchas veces nos encontramos con que todas las categorías que teníamos para analizarlo previamente es como que han desaparecido en el aire, y tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera. Y pararnos en lugares un poquito más creativos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre tratamos en los estudios que hacemos en los domingos de datos, que una vez por mes tratamos de sacar, es preguntar las cosas con un poquito más de ironía o de profundidad o de creatividad, porque siento que la opinión pública da para más, pero que no está todavía lo suficientemente bien indagada, bien abordada, ¿no? Claro. Entonces hay que darle un poquito más de rosca. ¿Y por ejemplo? Y nosotros, por ejemplo, en los estudios hacemos preguntas que en la mayoría de las empresas colegas no se hacen. Por ejemplo, ¿cuáles? Y nosotros hemos preguntado mucho del aborto, hemos preguntado muchísimo de la educación sexual integral, hemos preguntado cuestiones que tienen que ver con un marco de interpretación de la realidad, si se quiere, más progresista. Claro. Cosa que el resto de los colegas están como más quizás atados. Hay como una... No es grave esto que voy a decir, pero es elocuente. Hay una cartelización bastante importante. Obvio. También los colegas tienen que comer, tienen que ir al supermercado. Entonces, por ahí quienes les pagan le generan ciertos corsets en los cuales hay temas que no entran. Claro. Eso es una ventaja para nosotros. Pero no hay medio una ensalada en esas encuestas que son más cualitativas respecto a, no sé, de repente la mayoría de las argentinas está en contra de privatizar las líneas argentinas, pero al mismo tiempo el gobierno plantea ese discurso, ese debate, y mucha gente que lo votó, bueno, no está de acuerdo con eso, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en mostrar esa contradicción. En la campaña electoral mostrábamos que Milei sostenía una serie de discursos antiestatales. Claro. Y sus votantes no estaban de acuerdo. Sí, claro. ¿No? Que nosotros también hacíamos encuestas en la calle y le decíamos, che, pero vos estás a favor de la educación pública, sí. ¿Estás a favor de la dolarización? Te decían, no, de ninguna manera. Sí. Y de repente decías, ¿y a quién vas a votar? A Milei. Y te golpeabas la cabeza y decías, pero ¿cómo puede ser? No, mismo con las políticas de memoria y verdad y justicia, ¿no? También. Que hay como cierto consenso social de que está bien que el Estado se ocupe de ellas, y sin embargo hay un apoyo contundente a una gestión que ni siquiera es solamente negacionista, sino que reivindica la última. ¿Y esa ensalada cómo se explica? Se explica porque hay muchas rupturas. Desde los pactos de convivencia democrática que hemos tenido, el consenso del 83 es historia. Desde el atentado a Cristina, que ese consenso democrático prácticamente no existe. Ese pacto de no agresión entre fuerzas democráticas. Eso se ha roto. Eventualmente, cuando sea, yo no digo que hoy estemos, ¿no? Pero cuando sea el posmileísmo,
las fuerzas democráticas tendrán que discutir un nuevo consenso. ¿Por dónde pasa? ¿Dónde está el punto de no agresión? ¿Dónde está el punto límite, ¿no? ¿Hasta dónde jugamos y a partir de dónde no nos agredimos? Porque hay que reconstruir la credibilidad y la confianza de la sociedad argentina hacia la política. Digo, lo que estamos viendo hoy, Milei no llega por casualidad, ¿no? Milei, yo diría, ni siquiera Milei es el paciente desde mi perspectiva. Yo digo que el paciente es la sociedad argentina, eventualmente Milei es representativo de una sociedad argentina rota. Milei es el presidente de los rotos, claramente. Y los que por allí perdieron de vista la interpretación de cómo está la sociedad es la política tradicional. Claro. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero tiene que ver con los jóvenes. La política tradicional tiene un discurso absolutamente adultocéntrico. No interpela, no contiene, ni siquiera intenta comunicarse efectivamente, porque la política utiliza un lenguaje para comunicarse con los jóvenes que los jóvenes ya no usan. Hay una ruptura, incluso yo diría, del consumo de contenidos. Los aparatos celulares, los teléfonos inteligentes, son el punto de partida para entender que la identidad política tradicional en la Argentina se quebró. Los mayores de 45 tenemos una mirada, digamos, de la política tradicional que los menores de 35 ya no tienen. Hay una franja ahí entre 35 y 45 que tiene ahí un pie en cada identidad. Claro. Pero los menores de 35, miren este dato, pueden ser el criterio hoy para definir cómo puede llegar a votar un joven en la Argentina, puede ser ideológico, no partidario. Claro. No se definen por peronista o radical como capaz que nos definimos los que tenemos más edad. Los jóvenes hoy, yo diría que el género es predictor de una posición electoral. Claro. Un varón menor de 30 años es altamente probable, yo diría, de votar a Milei. En cambio, una mujer, una chica menor de 30 años es altamente probable no que vote al peronismo. Es decir, vota al peronismo pero no por identidad peronista, lo vota porque es anti-Milei. Claro. ¿Se entiende? Entonces, pensemos que hoy el voto joven, en términos de peso electoral, es el segmento que define las elecciones. Ahí está la clave. Son el 34-35% del padrón, pero cuando vemos los que realmente van a votar, representan casi la mitad de los que votan. Claro. Entonces, o sea, hay una poca participación también en la No, al revés, contrario. La gente grande. Ok. Y la gente grande, ¿qué pasa? Va creciendo y muchos dicen no voy a votar. Así es. Claro, o sea, crece más el peso de la juventud en el padrón. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la política ha perdido vasos comunicantes con ese segmento de votantes y cada vez lo representa menos, cada vez tiene menos cosas para decirle. Claro. Entonces ese votante se siente abandonado por la política tradicional y entonces recurre a ¿quién? A ese que gritaba, que los insultaba en la campaña electoral, a pesar de que no compartiera la cosmovisión del Estado, por ejemplo. ¿Y ese cómo viene ahora, Milei? ¿Cuál es la situación en cuanto a imagen? Todos vemos que en los últimos 2 meses, desde por lo menos el CryptoGate o el discurso de Davos, empieza una erosión muy fuerte de su imagen, en consonancia también con una situación económica que está más frágil o por lo menos expuesta. Mirá, la criptoestafa es una crisis de menor rango, si uno tiene que analizarla en términos teóricos. Sí. Okay. Pero fue magnificada por la mala reacción del gobierno y el mal tratamiento que le dieron a la crisis. Pésima gestión de la crisis, decís vos. Yo creo que ellos nunca se pensaron a sí mismos como sujetos activos de una crisis de reputación y de credibilidad. La criptomoneda introduce 3 grandes cuestiones que lo afectan al gobierno. La primera tiene que ver con la sospecha de cobro de coimas para acceder al presidente. Claro. La segunda, la plata de la criptoestafa destinada sospechosamente para financiar esta campaña electoral que viene. Y la tercera, que es la más grave, ahí es la denominada crisis de decepción o la crisis de reputación, que es que muchos se preguntan si Milei maneja solamente mal la criptomoneda y maneja bien la economía o maneja mal ambas. Claro. El problema para el gobierno y para Milei es que concurrir al Fondo Monetario es como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. En la Argentina de hoy, en la Argentina moderna, ir al Fondo Monetario es porque tu política económica no anduvo. Sí, como o sea, uno puede decir un montón de cosas, ¿no? Pero fuiste al fondo y digamos que tu narrativa económica
sufrió un daño de reputación muy alta. Ese es el problema que tiene hoy Milei y por eso los índices de su imagen pública, imagen personal y de la gestión se han negativizado. En algunos casos, en el nuestro llega al 58% de negativa y hay consenso de que está arriba del 55% para la mayoría de los estudios. Me parece que ante eso el gobierno lo que dice, o yo al menos lo charlaba con Seba justo antes de entrar al aire, que veía un tuit de esta cuenta que se le asigna a Santiago Caputo, sostienen la narrativa de que con la baja inflación ellos ya tienen garantizado el triunfo en las legislativas e inclusive una reelección en 2027. Para vos, todo esto que está diciendo de estas crisis que le pegaron directamente en el eje de flotación al gobierno, ¿van en contra y nos pueden llegar a poner en riesgo ese relato que lograron con la baja de la inflación? Mira, te voy a no responder, pero sí señalar algo. Todas las crisis que tuvo este gobierno, todas las situaciones por donde pasó zozobra fueron todas, absolutamente todas, autoinfligidas. No participó ningún opositor, fue el propio gobierno que se metió en camisa de once varas en más de una ocasión. ¿El problema cuál es? Cambió el contexto. Claro. Antes había como una resiliencia a ciertas posturas intolerantes del gobierno. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, bueno, yo tengo expectativas económicas, entonces voy a hacer de cuenta que no escuché lo que dijeron. Claro. El problema es que mucha de esa gente la pasa mal económicamente. Claro. Digo, hay mucha gente que no llega a fin de mes, mucha gente que postergó calidad de vida por una cuestión ideológica de bancar a este gobierno, ¿no? El famoso núcleo duro. Pero hasta eso tiene un límite. Claro. Creo que ahí está también un fenómeno que nosotros estamos viendo, que el núcleo duro está bajando a penitas un poco. Ya no es un 40% duro, sino que es un 35%. Más parecido a lo que tiene el peronismo por ahí. Y es que el peronismo también está atravesado de una gran crisis de identidad política. Yo no sé qué, digo, hoy vos decís peronismo y ¿qué peronismo? ¿De qué hablamos? Claro. El peronismo conservador del interior, el peronismo de Cristina, de Axel, digo, hay muchas dimensiones para esa misma variable, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Es difícil. Empezamos a repasar Dale, punto por tenemos punto. un jueguito. Sí, no, vamos a ver algunas imágenes, te mostramos y vos decinos cómo están estos vínculos, porque decía José, hay una Argentina que está como muy fragmentada, hay muchas divisiones internas incluso en cada uno de los espacios. ¿Qué pasa con esta relación, Villarroel-Milei? Que hoy, por ejemplo, hicieron actos separados. En un año de gobierno. Mira, un inversor extranjero, un empresario extranjero que venga a invertir a Argentina, un organismo internacional, lo primero que se fija es la relación institucional entre las partes que componen el gobierno. Claro. Lo primero. Che, ¿cómo estás con tu vicepresidenta? Mal. Entonces es un mal dato. Sí. Claro. De verdad creo que este es otro de esos aspectos que hablan de que la amalgama política fue más que nada electoral y que no tenía pretensiones de generar una alianza que genere gobernabilidad, ¿no? Pasó con el Frente de Todos. Pasó con varios gobiernos, el de Macri también, ¿no? Él elegía funcionarios radicales, pero no acordaba con el radicalismo. Pero esto pasó muy rápido, eso a mí me sorprende. Que en la gestión Milei todo se acelera, porque bueno, al Fondo Monetario Internacional estamos yendo muy rápido. 14 meses antes que Macri. Fue el que más rápido, el presidente que más rápido cuidó el fondo. De los 7 acuerdos. Y echó muchos funcionarios también en muy poco tiempo. Lo cual también habla a las claras de que a lo mejor no estaban lo suficientemente preparados. Ahí hay un punto interesante a favor de la política tradicional. El Estado, nosotros siempre decimos que es crisis propenso. ¿Qué significa eso? Significa que lo habitual, para el que es un gestor de lo público, lo habitual es la crisis, claro. Lo habitual es la tensión, lo habitual es el problema. Lo inhabitual es estar tranquilo, que no pase nada. Esta gente quizás, pienso, no tenía la más remota idea de lo que era gestionar lo público, porque no tuvieron una experiencia previa. Claro. No gestionaron un club de barrio, un centro vecinal, un centro estudiante, aunque sea un municipio, nada. Llegaron sin partido a la Casa Rosada. Esa ausencia de cultura, esa ausencia de rodaje, esa ausencia de formación política, de visión de cómo funciona lo público, y es como que nosotros le estuviésemos pagando una capacitación de 1 año y 4 meses ya, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esta dinámica del llamado triángulo de hierro? No, la de Macri no, la de Macri vamos después. La del triángulo de hierro. Carina, Caputo y Milei. Claro, porque... Fíjense, en el mundo de hoy, yo siempre hablo en clave comunicacional, ¿no? Sí. La política y la comunicación son dos elementos imprescindibles para el mundo moderno.
La comunicación puede sobrevivir sin la política. Ahora, la política no puede sobrevivir sin comunicación. De hecho, este gobierno, ese triángulo de hierro que ven ahí, fue el que impulsó una comunicación absolutamente potente. Claro. ¿No? Digo, quien quisiese competir con esa comunicación en los primeros meses del gobierno de Milei, perdía. Sí. Claro. Porque tenían una capacidad de generación de temas, sobre todo, y además de un nivel de persecución digital extraordinario. Pero hoy, lo que tenemos que ver también que esa comunicación era solamente de ida, cuando les iba bien. Claro. Cuando empezaron los problemas, esa comunicación ya no funcionó. Yo voy a dar como ejemplo lo siguiente. Una de las puntas del triángulo, si no es con reportajes arreglados, no habla. Y aún así dice cosas que se va de libreto y genera problemas, que es Milei. Sí. De la hermana de Milei no conocemos el tono de voz, mucho menos el pensamiento político. Y de Santiago Caputo menos. Claro. Entonces, vean ustedes, supuestamente las 3 personas que manejan el poder en la Argentina no hablan, no le cuentan a nadie sus planes, no le dicen ni le explican de manera pedagógica ni siquiera su núcleo duro. Claro. ¿Por qué estamos yendo al fondo? Es más, hay un ocultismo, un secretismo con los términos del acuerdo con el fondo, que es realmente llamativo. Más llamativo aún que haya habido diputados que levantaron la mano y votaron un cheque en blanco. Claro. Mm. Sí. Esto es muy raro, digo, a otros gobiernos no se les hubiese perdonado que nadie diga nada, que nadie... Es más, el único que habla es el jefe de gabinete, Sí. que dice las cosas en blanco y negro, como si estuviéramos en los 80. Sí, nosotros decimos que es el traductor. Alguien lo dice, ¿no? El gato No le dice. El gato le dice el traductor de Milei por porque Milei. siempre está como matizando lo que el presidente dice, ¿no? Queriendo ponerlo en otros términos. Y para vos, esto que decís de a otro gobierno no se le hubiese perdonado, la cantidad también de atropellos hacia las instituciones democráticas que tiene la gestión de Javier Milei, ¿eso sucede por una consecuencia también de esta crisis de representación de la política, que a la gente está como apática, que no le interesa reclamar que la democracia funcione como tal, o también por una cuestión de crisis en el propio ámbito de la política tradicional? Creo que todo suma. Indudablemente que la falta de respuesta de la democracia a mejorar la calidad de vida y a tener una economía estable y pujante, claramente conspira también con el sostenimiento del sistema democrático. Claro. Lo vemos en el mundo, ¿no? Han irrumpido gobiernos de extrema derecha como el de Milei, cuyo discurso es antidemocrático. Es como que les queda incómodo el formato de la división de poderes. Sí. Es más, Agustín Laje estuvo a tan solo 5 segundos de reivindicar a Videla el Día de la Memoria. Digo, y es un gobierno que uno ve que tiene muchas cosas para defender de esa época oscura. Es más, yo hasta asumiendo las diferencias que tenemos con la década de la dictadura militar, hay una similitud. Hay mucha gente que no le importa que haya otros argentinos que la estén pasando mal. Es como, es raro, porque en aquella época, viste, el famoso no te metas, o algo habrán hecho, y si yo estoy bien, mientras no se metan conmigo, y hoy hay gran parte de la sociedad argentina que está eligiendo mirar para otro lado, mientras el consumo cae por 14 meses consecutivos, mientras las economías regionales entran en crisis, vos vas a cualquier superficie a comprar algo y están todos vacíos porque nadie compra. Claro. ¿No? El que compra se va de la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo? Perdón, Sí. porque es sobre este tema, antes de que pasemos a otra imagen. ¿Cala en la opinión pública, como con consecuencias negativas, si querés, las consecuencias de la represión de Patricia Bullrich? Patricia Bullrich hoy tiene una imagen negativa prácticamente equivalente a la del presidente Milei, casi en el 57-58%. Así que yo te diría sí, pero además lo que cala en la opinión pública es el sentimiento de indefensión que hay por el crecimiento de la inseguridad, que no es un tema como pretende el gobierno de una provincia, sino que es un tema transversal, y no lo decimos nosotros. Vean, Mora Josami, que es una colega, tiene una encuestadora que se llama Casa 3. Ellos publicaron, hará 2 semanas, que la inseguridad era el principal problema de la Argentina. Sí. Hace una semana, el Observatorio de la Universidad de San Andrés publicó el mismo dato, que la inseguridad había superado al resto de los temas de la economía como el tema de mayor preocupación en la sociedad argentina. Así que claramente sí. ¿Nosotros qué preguntamos? Hicimos una pregunta para que la gente nos dijera si estaba de acuerdo o en desacuerdo, y la frase fue: Milei habla mucho sobre la inseguridad, pero hace poco por resolverla. Claro. Un 55% estuvo de acuerdo.
Pasamos a otra. Vamos con la de Macri. ¿Qué pasa con este vínculo? En los últimos días ya Macri, en las últimas semanas o ese tiempo, se viene despegando de la gestión, obviamente en el marco de la tensión que hay por la alianza electoral. ¿Cómo la ves? Es una figura, la de Macri, muy relevante, Sí, central. Sí. Pero sus intermitencias, más sus errores estratégicos, es como que lo llevan a este presente del PRO, que es un presente muy complejo, muy difícil de explicar. Vean, Macri cometió 3 errores estratégicos en una baldosa, en un lapso de tiempo muy cortito. Primero, le negó el triunfo a Larreta en la primaria presidencial. En la misma fecha prácticamente no la apoyó a Patricia Bullrich y la liquidó frente a Milei en la primera vuelta electoral. Y después le regaló la presidencia a Milei sin prácticamente ponerle ningún tipo de condicionamiento. ¿Se acuerdan que en ese momento el eslogan era, bueno, Milei no va a hacer nada de lo que dice porque lo vamos a controlar en el Congreso? Sí. Claro. 3 errores consecutivos en línea. Vean, sigamos para acá. Hoy el PRO mide 5 puntos a nivel país. ¿Sí? Wow. La Libertad Avanza mide 37. ¿Qué está pasando? Y que la Libertad Avanza fue adquiriendo los principios activos del PRO y del radicalismo. El radicalismo mide 1 punto. Así que piensen ustedes a dónde está yendo todo el votante del PRO y todo el votante del radicalismo. 37% es poquito No, a nivel nacional. Ningún poquito. Pensá que Milei sacó en primera vuelta 30 puntos. Sí. Claro, Pensá que Macri en el 2017, cuando tiene la famosa ola amarilla, sacó 40,7. Claro, 41, sí. Hoy Milei, si todo se mantiene igual como ahora, Sí. puede aspirar a tener entre un 40 y un 45%. Es decir, puede hacer una elección mejor decís. que la de Macri, Claro. pero además con una misma característica del 17, que es que la oposición está fragmentada y rota. Claro. Claro. Sin arreglo a la vista, ¿no? No. Entonces, pensá que Milei puede tener una diferencia respecto del segundo de 20, 25 puntos. Claro. Che, y cerramos con peronismo, ¿te parece? Sí, por Vamos favor. directo por ahí. ¿Cuál? Cristina Kirchner, Axel Kicillof. ¿Cómo es el vínculo y qué puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo los veo como figuras complementarias, no como figuras competitivas. Bueno, decíselo a ellos. No, bueno, ahí está Sí. ahí está el dilema. Fíjense que ellos tienen hoy un montón de diferencias que en lugar de disimularlas o suavizarlas por el contexto de los problemas que, por ejemplo, tiene el gobierno, ellos eligen hacer caso omiso a lo que está pasando con el gobierno y le dan rienda suelta a la pelea. ¿Cómo que disfrutan? Pública, ¿no? Aparte. Es que todo es público. Hay que pensar que la política ya no tiene esa capacidad de opacidad de decir, Claro. bueno, esto lo mantenemos tras bambalina. No, se mandan mensajes a través de las redes sociales, en los reportajes. Es algo realmente increíble. Ahora, pensándolo en términos históricos, esta diferencia de criterios en el peronismo de la provincia de Buenos Aires con la conducción nacional del peronismo, la discusión debería ser mucho más profunda que la de una simple idea de un desdoblamiento electoral o unificación electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo nacional ha tenido conducción claramente ambacéntrica en los últimos 30 años, Sí. porque la identidad del peronismo nacional está íntimamente ligada a la identidad peronista de la provincia de Buenos Aires, que vota junto el mismo día gobernador y presidente. Si vos abrís la puerta a que Buenos Aires sea como Córdoba, que vota de una manera para gobernador y de otra manera para presidente, esa identidad de la conducción del peronismo nacional pasa al olvido. O sea que Cambia. Axel se equivoca cuando plantea... Yo creo que se equivocan todos. Ok. Sí, porque están modificando la fisonomía identitaria del peronismo nacional. Hay otro dato que te lo voy a poner, que ahí no es culpa ni de Axel ni de Cristina. Hubo gobernadores en el 2023 que fueron muy poco solidarios con el peronismo nacional y decidieron adelantar las elecciones. Claro. Sí. Fíjense este dato. El margen de maniobra de alguien que puede adelantar las elecciones y lo hace es porque cree que va a ganar. Y sí. No las adelanta para perder. Sí. Bueno, hubo 7 gobernadores que perdieron del peronismo.
¿Y qué llevó a eso? No solamente perdieron Santa Cruz, Chubut, San Luis, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, sino que además perdieron el peso específico que tenía el peronismo en la Liga de Gobernadores. Es la primera vez en la historia que el peronismo es minoría. Entonces, empiecen a sumar, empiecen a poner capas de análisis y más variables en lo que es el peronismo nacional, y la crisis es muy evidente. Es muy evidente, no solamente de volumen. Vean, en el 21, para agregar un dato de color, en la provincia de Buenos Aires y a nivel país el peronismo sacó 30 puntos. Fue la peor elección en la historia del peronismo. Sí. ¿Y ustedes creen que eso pasó porque... ¿Por qué? Porque en la pandemia el gobierno nacional, que era del peronismo, contuvo a una parte de la población y a otra no. A esa parte que no logró contener, al cuentapropista. Sí, claro. ¿Quién lo contuvo? No, obvio, nadie. Y en este escenario de fragmentación, ¿la ves a Cristina candidata en términos de volumen? Yo, antes de hablar de candidato, lo que le pregunto a todos, ¿no? Sí. En el peronismo, porque sé que el peronismo va a volver a ganar una elección. Yo no lo descarto. Sí. No sé si es la próxima, no sé si es el 2027 o 2029 o 31, no sé. Ahora, la pregunta que yo le hago es otra. ¿Para qué quieren ganar la elección? ¿Para repetir la historia al frente de todos? Yo creo que por ahí no es. Es un camino, es un camino, es un camino sin salida. Sí. Ganar por ganar también es un camino sin salida. Entonces, creo yo que hay señales suficientemente importantes como para que el peronismo empiece a redefinir qué es, a quién representa, qué políticas tiene que llevar adelante. Sí, y en ese sentido, ¿ves o cómo lees o qué, mejor dicho, qué respuesta le ofreces, si es que tenés alguna? Hay como una crisis de identidad sobre qué es ser peronista, ¿no? Porque también yo creo que hay una crisis de identidad sobre qué es ser un trabajador. Digo, el peronismo históricamente representaba a los trabajadores en la Argentina, y hoy en día la idea de trabajador sindicalizado, más vinculada a esa identidad peronista, está medio rota. Digo, ¿cómo se hace para dialogar con los valores históricos, que los principios del peronismo, y esta sociedad que tenemos hoy, que es muy distinta a la que había hace 30 años? Yo creo que la dirigencia en general, la sindical, la política, la empresarial, tienen que ayornarse. Sean o no peronistas. Claro. El dilema es que yo creo que, como sociedad hemos evolucionado a una velocidad que la política todavía no. Claro. Gustavo Córdoba, muchas gracias por estos minutos y por esta charla acá en Futurock. No, al contrario, agradecido. Un abrazo grande.